Los orígenes de Elizabeth Elliot, por Ellen Vaughan. Primera parte. Capítulo 1. Muerte en la tarde. Era el 11 de abril de 1948, en Wheaton, Illinois, 48 kilómetros, o 30 millas, al oeste de Chicago. Jim Elliot estudiaba en Wheaton College. Era un luchador estrella, estudiante de griego, poeta y bromista. Él y 3 amigos, otro Jim, Walt y Hubie, reían y bromeaban mientras se amontonaban en el Nash de 1946 que tenía Hubie, un coche clásico americano de mediados de siglo, con grandes parachoques redondeados y transmisión manual de 3 velocidades. Se dirigían a un hospital local para visitar a los pacientes y hablar de Cristo a quien quisiera oírlo. El Nash llegó al cruce del ferrocarril de la calle President, cerca del campus de Wheaton. El ferrocarril de Chicago y Northwestern Railway prestaba servicio a los viajeros de la zona, además de transportar toneladas de productos del oeste a través de Chicago, la puerta de entrada al este. Las luces de señalización parpadearon. Los chicos pudieron ver que el pesado tren de mercancías estaba al menos a 1,5 manzanas de distancia. Como cualquier veinteañero, se lanzaron a cruzar. El vigilante del tren salió corriendo de su cabaña en el cruce y bajó a las vías, gritando y haciéndole señas para que volvieran. Hubie se detuvo en medio de las vías para evitar atropellarlo. Al intentar salir de las vías, Hubie entró en pánico y el Nash quedó atascado. No conseguía embragar. Jim, Walt y Jim abrieron de golpe las puertas, saltaron y rodaron hasta ponerse a salvo, gritando a su amigo que lo siguiera. Hubie intentó arrancar el coche de nuevo. Mientras el vigilante y los chicos gritaban, se oyó el chirrido añadido de metal contra metal cuando el maquinista del tren de mercancías intentó frenar desesperadamente. En el último segundo antes del impacto, Hubie abrió de golpe la puerta de su coche y saltó. El enorme tren de mercancías golpeó al Nash en el guardabarros trasero derecho, haciendo girar el robusto coche tan rápido que volvió a golpearlo en el guardabarros delantero izquierdo, aplastándolo como a una lata de refresco. En lugar de una muerte súbita en una tarde de domingo, con su sangre manchando las vías del tren, los chicos simplemente quedaron aturdidos y aleccionados, como Jim Elliot escribió a sus padres más tarde. Fue una escapada por un pelo, dijo. Los detalles son bastante exactos en los periódicos, pero los periodistas no saben nada de los espíritus ministradores enviados por el Creador del universo para proteger a su pueblo. Me hizo reflexionar muchísimo pensar que el Señor me guardó del peligro en este caso, concluyó Jim. Sin duda, tiene una obra para que haga en alguna parte. 5 de enero de 1956. El misionero Jim Elliot, que ahora tiene 28 años, se sumerge hasta los tobillos en el río Curaray, en algún lugar de la misteriosa selva verde del este del Ecuador. Ha encontrado el trabajo por el que Dios le salvó la vida en las vías del tren de Wheaton 8 años antes. Vestido solo con ropa interior a causa del calor, con un libro de frases en una mano, grita expresiones de amistad y buen ánimo, el equivalente a venimos en son de paz. Los 4 misioneros que lo acompañan, Nate, Ed, Pete y Roger, se ríen mientras Jim grita a pleno pulmón a la selva que no responde, mientras mata a manotazos a 1,000,000 de mosquitos. Este viaje de acampada extrema es la culminación de años de oraciones, esperanzas y planificación. Cada uno de esos misioneros, que ya trabajaban
con otras tribus indígenas, ha desarrollado una atracción improbable por un grupo de personas no alcanzadas, conocido como los Aucas, o salvajes desnudos, que habían vivido aislados en la Edad de Piedra durante generaciones, matando a todos los forasteros que intentaban entrar en su territorio. Más tarde, la tribu sería conocida por su verdadero nombre, Waoranis, o el pueblo. Auca, utilizado hace muchos años, en Ecuador se entiende ahora como un término ofensivo. He optado por llamar Waorani a la tribu a lo largo de este libro, tanto en mis propios escritos como en las citas de otros de la época en que ese término despectivo se utilizaba de forma rutinaria e inocente. Si fuera historiadora, antropóloga o lingüista, tal vez no habría tomado esta decisión. Misioneros, periodistas, laicos y todo el mundo utilizaban Auca de forma rutinaria en la década de los 50 y 60. La campaña de 1956 de alcance a la tribu, por ejemplo, se conoció históricamente como Operación Auca. Llamarla Operación Waorani sería un anacronismo, pero es difícil con la mentalidad del siglo XXI leer un insulto racial, étnico relacionado con la discapacidad o de cualquier otro tipo y no reaccionar con negatividad hacia quienes lo pronunciaron. Si los misioneros o periodistas que he citado en ese libro y que utilizaron Auca hace mucho tiempo lo hubieran hecho como un insulto, de hecho habría mantenido su uso para ser fiel a su intención original, pero lo utilizaban sin prejuicios y la mayoría de las veces, en caso de los misioneros, con gran amor. Estos 5 jóvenes misioneros creen que la violenta historia de los Waoranis puede cambiar. Llevan años soñando con llevar el amor de Jesús a la tribu. Durante las últimas 13 semanas han dado a conocer sus benignas intenciones, utilizando un ingenioso sistema de lanzamiento de cubetas para enviar regalos desde la avioneta del piloto Nate Saint hasta un pequeño asentamiento Waorani en lo más profundo de la selva. Los Waoranis no tardaron en responder con entusiasmo, enviando sus propios regalos: cola de mono ahumada, cerámica, un loro, al avión a través de la cubeta. Ahora, con sus propuestas de amistad establecidas y correspondidas, los misioneros creen que ha llegado el momento de conocerse en persona. Han establecido un campamento cerca del asentamiento Waorani y lo han bautizado Palm Beach, la playa de las palmeras. Han construido una casa en un árbol para poder dormir con seguridad. Se comunican con sus esposas que están en las estaciones misioneras por radio, en clave, ya que el canal es compartido por otros misioneros de la zona. Debido a la sensacional reputación de la violenta tribu, su misión con los Waoranis es un secreto absoluto, por ahora. Biti miti punimupa, grita Jim alegremente, con sus anchos hombros y la espalda hacia sus amigos, la cara mirando a la selva. Nos agradan, queremos ser sus amigos. Biti winki pungi amupa, queremos verlos. Lo que Jim no sabe es que los Waoranis son una sociedad basada en el parentesco, que no tiene una palabra para amigo en su singular lengua. Sus frases están corrompidas. Se las enseñó un nativo Waorani que había huido de la tribu años antes. Al vivir entre los quichuas, había olvidado gran parte de su lengua materna y sin querer había mezclado fonética que no sería inteligible para los Waoranis. Entonces, no hay respuesta de la jungla. Pero Jim y los demás tienen la sensación de que los Waoranis, que son maestros del disimulo, los están observando. A unos 65 kilómetros, 40 millas, al noroeste de las sentidas oraciones de Jim Elliot, su joven esposa está sentada frente a su escritorio de madera en Shandia, la estación misionera donde ella y Jim trabajan con una comunidad de indios quichuas. Elizabeth Elliot es alta, delgada y de ojos azules, con el pelo castaño claro, hoyuelos
y un característico hueco entre los dientes delanteros. Su rostro rebosa de inteligencia y curiosidad. Está en el lugar adecuado, ya que en la selva hay muchas curiosidades. Elizabeth ha aprovechado la siesta de su hija de 10 meses para escribir en su pequeño diario negro. Utiliza una pluma estilográfica y su fluida prosa fluye en brillante tinta verde azulado sobre las lisas páginas blancas. Jim se ha ido a los Waoranis. Escribe: mi corazón lo anhela y lo añora. He sentido un gran abismo entre nosotros este último mes y anhelaba tender un puente de alguna manera. Apenas puedo contenerme de demostrarle mi amor, decirle cómo lo amo y que vivo para él. Sin embargo, está entusiasmada con el proyecto Waorani, pues comparte el mismo deseo que su marido y sus compañeros misioneros de que este grupo étnico tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio. Había argumentado que ella y su hija Valerie debían acompañar a Jim, porque era mucho menos probable que la tribu atacara a una familia que a un grupo de 5 hombres. De manera insólita, había perdido esa discusión. Así que ahora espera una mujer en casa. Viernes 6 de enero de 1956. De vuelta en Palm Beach, Jim y compañía se preparaban para otro largo día de comunión con los insectos y sermones a los árboles, cuando 2 mujeres salieron silenciosamente de la selva, en la orilla opuesta del río, respecto al campamento. Estaban desnudas, con los característicos lóbulos de las orejas estirados y los cordones a la cintura que usaban los Waoranis. Jim Elliot se zambulló en el río, las tomó de la mano y las condujo al otro lado. Nate, Ed, Roger y Pete les dieron la bienvenida con muchas inclinaciones de cabeza, sonrisas y vigorosas pantomimas alegres. Al ver que el recibimiento era acogedor, un hombre Waorani salió también del follaje. El resto del día transcurrió en un amistoso choque de culturas. Los miembros de la tribu no tenían ni idea de lo que decían los norteamericanos, y viceversa. Pero los visitantes echaron un vistazo a las cámaras, las revistas, el avión y el equipo de los hombres. Probaron un poco de repelente de insectos, comieron una hamburguesa y bebieron limonada. El hombre incluso dio una vuelta con Nate en su avioneta. Mientras sobrevolaban la aldea de los Waoranis, se asomó desde el Piper gritando y saludando a los miembros de la tribu. Por la tarde, la joven se levantó y se dirigió bruscamente a la selva. El hombre la siguió. La mujer mayor se quedó con los misioneros, charlando. Aquella noche, durmió junto a la hoguera cuando los misioneros subieron a su casa del árbol, a 10 metros del suelo. Entusiasmados, los misioneros apenas podían dormir. Era el primer contacto amistoso con esa tribu apartada y violenta. Oraron para que fuera el comienzo de una nueva gran frontera para el Evangelio. Domingo 8 de enero de 1956. En su casa de Chandia, Elizabeth Elliot bañó a la pequeña Valerie y se puso a ordenar. Oró por Jim, Nate, Ed, Pete y Roger. De vuelta en Palm Beach, el largo y caluroso día anterior había transcurrido sin una visita de seguimiento de los Waoranis. Pero ese domingo 8 de enero por la mañana, cuando Nate Saint sobrevolaba la selva, vio a un grupo de personas desnudas que vadeaban el río en dirección a Palm Beach. Regresó zumbando al campamento. «Llegó la hora», les gritó a Jim, Pete, Ed, Roger, cuando aterrizó. «Están en camino». Nate informó a su mujer por radio a las 12:30. Le contó que había visto al grupo de Waoranis. «Oren por nosotros», dijo. «Llegó el día. Volveré a contactarte a las 4:30». El acontecimiento que, según algunos, impulsó el movimiento misionero cristiano de la segunda mitad del siglo XX, duró menos de 15 minutos. Días después, el equipo de búsqueda y recuperación encontró la masacre, cuando pescaron el cuerpo ensangrentado de Nate del río Curaray. Su reloj
se había parado a las 3:12 de la tarde.